Esta mañana vamos a pensar en una parte de lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada miramos todo lo que es Apocalipsis. Está en la página web si no estuviste la semana pasada. Y entre capítulos 6 y 19 habla de una parte de la gran tribulación. Habla en cuanto de lo que viene sobre la tierra y vimos el orden de los juicios que están por venir. Esta mañana vamos a pensar más específicamente en la parte de la tribulación y cuál es el rol o papel o qué parte tenemos nosotros como iglesia y cómo va lo que va a pasar con nosotros. Entonces vamos a hablar de rapto también. El rapto, arrebatamiento de la iglesia, tiene que ver con cuando la iglesia va a reunirse con el Señor. Entonces, la idea de la tribulación y gran tribulación, lo que hablábamos de estos 7 años que pasa entre capítulo 6 y capítulo 19, es diferente a lo normal de la vida cristiana, porque no podemos decir que la iglesia está exenta de tribulación, porque Jesús mismo en Mateo 5, en la parte de las bienaventuranzas, en la última parte, él habla de la persecución sobre el creyente, que es bienaventurado. Entonces habla de bendición para los creyentes cuando hablan mal y cuando están contra nosotros y no permiten a nosotros, que esa es una bendición. Y dice también es mentira, ¿no? Es mintiendo contra nosotros, entonces no es la verdad, pero más bien que están contra lo que queremos hacer, vivir para el Señor, adorar al Señor. También los apóstoles, que miramos las vidas de ellos, pasaron por mucha tribulación, persecución, murieron como mártires, de pronto con la excepción de Juan, que sí pasó en exilio, entonces sí pasó persecución también. Entonces la misma vida de los apóstoles, lo que dijo Jesús, él más bien nos dijo muchas veces que viene persecución. Pablo en Hechos, cuando estaba en Listra, estaba pasando por persecución. Él estaba animando en versículo 22 a la iglesia que seguir adelante porque viene porque estaban en problemas y vienen problemas. En el versículo 19, unos versículos antes, él fue apedreado y arrastrado afuera de la ciudad. Y rodearon a él y le levantó por medio de un milagro porque estuvo muerto. Entonces o tomaron a él por muerto, lo que dice el texto. Y luego él estaba animando. Entonces cuando hablamos de tribulación y persecución en la iglesia, es algo fuerte, es algo que quieren parar a la adoración, la forma que vivimos de hacer la justicia. Hay otra advertencia. Vamos a 1 Tesalonicenses, un segundito, a capítulo 3 en el Nuevo Testamento, y vamos a mirar este texto donde Pablo de nuevo está preocupado por la iglesia en Tesalónica. ¿Por qué? Por la misma persecución. Entonces, 1 Tesalonicenses 3 y versículos 3 a 5 también habla del problema de tribulación, persecución contra la iglesia. Versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces dijo que estamos como creyentes, los que son seguidores de Cristo, estamos puestos. Es que es natural, va a ser algo normal en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Y por lo cual también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sé, que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Preocupado por ellos. ¿Por qué? Presión, tribulación, persecución contra ellos. Entonces,
Pero él dijo a ellos también, eso va a pasar, no debe ser algo extraño. Entonces, la iglesia no es exento de persecución. Vemos en muchas partes del mundo hoy en día que personas que están entregando su vida por el nombre del Señor pierden casas, pierden iglesias, hay mucha persecución. Entonces, la iglesia no es exenta, más bien Dios, Jesús dijo a nosotros, íbamos a pasar por persecución. Entonces, y puse ahí Romanos 8:35, que habla de la esperanza que tenemos en Cristo, que nadie puede separarnos del amor de Cristo. Y adentro de eso está persecución o muerte. Entonces, el hecho que pasamos por persecución, no perdemos la salvación. Nada puede separarnos del amor de Cristo, lo que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, vamos a repasar un segundito lo que vimos la semana pasada, solo para ubicarnos, pensando en el tiempo, en la historia y cómo Dios ve las cosas espiritualmente. Empezó con Abraham, escogió a Abraham y dijo que iba a bendecir sus descendientes. Entonces, ese es el pacto que hizo con Abraham, levantar una nación. Es ese pueblo Israel, Jacob, uno de sus descendientes. Otro nombre, Dios lo cambió, su nombre Israel, tuvo 12 hijos y esos 12 hijos son la cabeza de los 12 tribus. Entonces, de eso tenemos los 12 tribus de Israel. Todo ese tiempo que es el Antiguo Testamento, tenemos profetas, tenemos muchos que hablaron de Mesías. Entonces, tenemos el evento de Mesías que viene sobre la tierra, que fue las profecías del Antiguo Testamento, viene para redimirnos. Él vino, murió en la cruz por nuestros pecados y luego ascendió. Entonces, cuando ascendió, él mismo, junto con otras profecías, habló de su segunda venida. De eso ha sido la semana pasada y esta semana. Su segunda venida y cómo va a ser. Entonces entra ahora, después de su ascensión, ese tiempo de la iglesia. Somos nosotros. La Biblia habla de judíos y habla de los demás. Judíos y griegos, o judíos y gentiles. Entonces hay judíos que, por raza y también por la parte espiritual, los que creen. La Biblia habla de esos son los verdaderos israelitas, los que realmente creen en Dios. Ahora, la iglesia ahora son los que han aceptado Mesías, los que han reconocido que Jesucristo es Mesías y creen en Él y entran en una relación con Él. Entonces, estamos en el tiempo de la iglesia. Viene un momento cuando Jesús viene por la segunda vez. Es lo que vimos la semana pasada en Apocalipsis 19. Él viene y Él va a pelear por nosotros, va a vencer las naciones y entramos en el reino de Él por 1000 años. Ahí en capítulo 20 habla del gran trono blanco y también después de eso entra el nuevo cielo, nueva tierra y es la eternidad. Entonces, la segunda venida de Jesucristo, cuando Él viene, es de muchísima importancia para nosotros, porque es cuando Él va a juzgar, es cuando Él va a entrar en este reino, es cuando Él va a cumplir todas las profecías, las promesas del Antiguo Testamento, porque cuando hablaron de Mesías, hablaron de empezar el reino que hizo en el primera vez que vino a la tierra. Él vino para morir, vino como el Cordero. Cuando viene la segunda vez, viene como Rey. Ahora, capítulos 16 a 19 de Apocalipsis habla de ese tiempo de juicio. Habla de ese tiempo de los sellos, trompetas, truenos, copas, lo que vimos la semana pasada. Entonces, hay un tiempo de tribulación, gran tribulación, que es sobre este punto de ahí, donde vamos a estudiar, es que no sale ahí, vamos a pensar en este tiempo que son 7 años que está establecido por Dios y es lo que vamos a mirar este momento en la historia. Entonces vamos al Antiguo Testamento
a Daniel capítulo 9, por favor. Si va por la mitad del Antiguo Testamento y un poco a la derecha, Ezequiel es libro grande y luego va a encontrar Daniel. Son 12 capítulos, pero Daniel tiene algunas de las profecías más específicas sobre el tiempo de gentiles. Daniel está viviendo en Babilonia, cautiverio de Jerusalén, cuando Babilonia conquistó y llevó al pueblo de Israel en cautiverio. Daniel vive entonces en Babilonia, entre los gentiles, y sirve en el corte de los gentiles. En el libro de Daniel hay más profecía en cuanto de lo que va a pasar con estas naciones, Babilonia y Asiria. Bueno, lo que Siria era antes, luego Babilonia, luego Persia y los medios y Roma. Entonces él habla de lo que va a pasar en el futuro. Y en capítulo 9 hay un momento cuando él descubre en los escritos de Jeremías que está establecido 70 años sobre Israel, que van a pasar 70 años en cautiverio. ¿Por qué? Por su pecado, porque no habían cumplido lo que era la ley. Recuerda que hablábamos de los 7 días es sábado, 7 años es año sabático también. Tenían que dejar la tierra descansar y no hicieron. Entonces, por no cumplir la ley, Dios les cobró los 70 años, lo que no habían hecho. Entonces, están en cautiverio. Cuando Daniel se da cuenta de lo que está pasando, tenemos en todo este capítulo una oración larga, confesión de él delante del Señor. Está pidiendo perdón por el pueblo, está orando a Dios a perdonar. Entonces, al final de esta oración, es más o menos donde vamos a entrar nosotros, Dios manda a Gabriel, su ángel, para hablar a Daniel, para explicarle lo que está pasando. Y hace un contraste entre los 70 años de lo que está establecido como disciplina sobre Israel y luego habla de otros 70 años, o 70 tiempos, podemos decir, es otra forma de mirar esta palabra de semanas. Y él habla de otros que van a ser para salvación. Va a terminar con exactamente lo que Daniel está orando. Está pidiendo perdón, está confesando delante del pueblo. Entonces Dios manda a su ángel para decir, bueno, estos 70 años no va a quitar el pecado, pero los 70 años que yo voy a hablar ahora son los que va a cambiar todo. Lo que sí van a traer salvación. Uno es disciplina y el otro es salvación. Vamos a meternos nosotros en versículo 24. Y habla de 70 semanas o 70 tiempos. En versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Muy importante la idea de tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces está hablando de Israel y Jerusalén. Tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Hay una lista de 6. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces hay una lista de 7 cosas que pasa en este versículo 24. Él está diciendo, está establecido este tiempo y lo que va a pasar. Incluye en este versículo los 2 momentos cuando Cristo viene. Incluye la primera vez e incluye la segunda vez. Porque Cristo en la primera vez vino para morir. Vino para salvarnos, para redimirnos, para acabar con el pecado en el sentido de cada uno que cree en él. Pero también en este versículo habla de justicia perdurable. Habla de terminar, de que ya no habrá pecado. Bueno, aunque yo he confiado en Cristo y aunque Él me quitó el pecado en el sentido de salvarme, todavía yo tengo pecado en mí y todavía vivimos en un mundo donde hay mucho pecado, pero viene este tiempo en el futuro
donde ya Satanás atado, ya Cristo reinando, la justicia perdurable, y aún en el nuevo cielo, nueva tierra, ya no hay más maldad, no hay más Satanás, entonces Él va a cumplir todo en el segunda venida. Entonces, este versículo 24 tiene las dos cosas. Tiene la primera vez y la segunda vez. Empezó y va a terminar. Eso no quiere decir que no somos salvos. Quiere decir que Él va a terminar con el pecado con su segunda venida. Entonces, versículo 24, recuerda que en las profecías en el Antiguo Testamento, cuando habla de Mesías, inmediatamente habla del reino, inmediatamente habla de ese tiempo de paz. Sabemos que entre la primera venida de Cristo y la segunda, por lo menos, hay 2000 años, porque hemos vivido eso. Hay un tiempo que separa el uno al otro, pero viene y Él sí va a terminar. Ahora, versículo 25 ahora empieza a hablar de cómo está dividido. Antes de hablar de eso, quiero hablar de la idea de los 70 semanas o los 70 tiempos. Si pensamos en cada año, cada día en la semana, como año, lo que voy a explicar otra vez. En Apocalipsis vimos que, por ejemplo, los dos testigos van a predicar por 1260 días, que según el calendario judío es 3 años y medio, porque el calendario judío tiene 360 días, es calendario lunar. Eso es bien importante porque así va a cuadrar todo lo que vamos a mirar aquí. Entonces vamos a ver cómo eso funciona. Entonces esa idea de que lo que estamos mirando en Daniel y lo que vemos en Apocalipsis está hablando del mismo tiempo. Hay 7 años que está en Apocalipsis. Venimos acá a Daniel. Él estaba hablando de 70 años. Y luego Dios manda a Gabriel, que está hablando de los 70 tiempos. Aquí la traducción es 70 semanas. Pero mirando cada uno como año, como la idea de semanas. Entonces tenemos 3 divisiones. Tenemos el primer juego de 7. Tenemos 62 que van pegados. Y luego hay una semana que no está pegado. Hay una separación entre los dos. Es una semana que está por venir. Es la misma semana que está hablando en Apocalipsis. Este tiempo de gran tribulación. Una semana implica 7 años. Entonces, volviendo a Daniel, cuando hablamos de 62, tenemos que hacer la matemática. Entonces, es los primeros 7 semanas son 49 años. Los 62 semanas son 434 años. Entonces, si vamos del orden, ahora sí vamos a leer versículos 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, entonces, ¿de qué estamos hablando? Están en cautiverio, habían destruido Jerusalén, tienen que reconstruir el templo y los muros. Entonces es el orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, un príncipe. Habrá 7 semanas y 72 semanas. Entonces están conectados los 7 y los 72 por darnos 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces tenemos el orden de construir el muro. ¿Cuándo fue? Fue en el tiempo de Nehemías, bajo Artajerjes, como el 5 de marzo. Entonces tenemos que jugar con las fechas, porque a veces fechas son lo que conocemos nosotros es bajo 365 días.
Lo que ellos usaron siempre son 360 días. Es el calendario que usaron los judíos. Por eso vemos que 1260 días en Apocalipsis es 3 años y medio, porque estamos usando el calendario de los judíos. ¿Estamos hasta ahora? Qué bueno. Entonces, tenemos el orden que dio Artajerjes y dio permiso para volver a reconstruir. Ese es después de 70 años en cautiverio. Es un milagro de Dios que dejó a ellos regresar. Entonces, un pueblo que fue quitado, que fue eliminado, regresen para reconstruir. Entonces, vemos la mano de Dios, cómo Dios protegió a su pueblo, cómo Dios deja a ellos volver. Entonces, vuelven. La primera parte de los 49 años nos lleva hasta el tiempo de Malaquías. Es el tiempo cuando Ageo y Malaquías están animando al pueblo para terminar el muro, terminar la ciudad y terminar el templo, que no iban a abandonar el trabajo, que iban a seguir. Hace poco vimos la parte de Ageo con Mauricio, cuando estaba enseñando sobre el servicio. Entonces, ese mismo tiempo, son los primeros 49, el primer seguimiento. Luego, porque eso es súper importante, la idea de volver, la idea de reconstruir el muro. Entonces viene otra parte, que son los otros 62 semanas, que son 434 años. ¿Qué va a pasar después de eso? Quitar la vida de Mesías y viene un otro malo que va a destruir la ciudad, el santuario y su fin con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces viene otro malo. Ni ha pasado todavía la reconstrucción y ya está diciéndole que va a destruirlo otra vez, que va a destruir el templo de nuevo. Y pasó después de la crucifixión de Jesucristo, su muerte. Ese es el Mesías que está hablando en versículo 26. Viene el general Tito, el romano, que entra, él sacrifica un cerdo sobre el altar y destruye el templo. Entonces los judíos ya perdieron el templo otra vez, destruye la ciudad y tenemos la dispersión de todos los judíos y no tienen nación ya. Ok, vemos un versículo más, versículo 27, y dice, y por otra semana. Entonces, después de estos 69 semanas o tiempos, hay uno que queda afuera. Por lo menos, uno dice, pero ¿por qué este otro no está pegado como los primeros 7 y los otros 62? Sabemos por lo menos hay 40 años de separación porque es la vida de Jesús cuando murió y luego la destrucción. Hubo casi 40 años ahí entre el uno y el otro. Entonces sabemos por lo menos hay este segmento de tiempo, pero da pie para decir, ok, no es concurrido, hay una separación entre los primeros 69 y la última semana. Okay, mire lo que pasa en la última semana. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá la desolación, hasta que venga la consumación. Y estamos hablando de la segunda venida. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Desolador. Entonces, ¿de qué está hablando? En el pasado, incluyendo con Tito, tenemos ejemplos de lo que va a pasar. Tenemos otros que habían conquistado, pero viene un tiempo en el futuro donde viene el anticristo. Hubo otros que eran malos, hubo otros que cuando los judíos han pasado por dificultades, cuando perdieron el templo, cuando perdieron el segundo templo. Ahora está hablando de otro momento y uno dice, pero antes de 1946 dijeron, bueno, eso es imposible. ¿Por qué? Es imposible hablar de templo y de nación porque no hubo nación Israel. Otro milagro de Dios que en 1946
ya formó la nación de Israel de nuevo. Ya están de nuevo en la tierra prometida. Después de 1900 años, están de nuevo ahí en la nación. No han construido el templo todavía, pero tienen todo preparado. En el momento que tienen la oportunidad, pueden construir, aún dicen que en una forma temporal pueden empezar en cualquier momento los sacrificios. Entonces tienen todo preparado para este momento, hoy en día, en nuestro tiempo. Entonces la idea es que esta otra semana está por venir. ¿Y cómo es que va a empezar este otro año? Voy a saltar esta parte. Ok, va a empezar con la confirmación del pacto. El malo, el anticristo, va a hacer un pacto con Israel. ¿Cómo va a ser este pacto? Va a ser un pacto de paz. Él va a proclamar paz. ¿Por qué? Porque el Medio Oriente es donde está el enfoque de Dios. Israel es el reloj de Dios. ¿Cómo sabemos cuándo viene Jesús? Es porque Israel es su pueblo todavía. Israel, él no ha terminado todas las promesas que él dijo en el Antiguo Testamento en cuanto a Israel. Todo el enfoque es en el Medio Oriente. Ahí está esta chiquitica nación de Israel y todo el enfoque del mundo está ahí. Tenemos hoy en día Rusia y Siria y Turquía y todo lo que están ahí para destruir a Israel. ¿Qué va a pasar? Va a levantar uno que va a tener la solución de todos los problemas y él va a hacer pacto con Israel. Y va a durar la primera parte de lo que es la tribulación. Entonces está dividido estos 7 años en 2 partes de 3 años y medio. La mayoría de lo que vimos de 6 a 19 toma lugar en la segunda parte. Entonces, lo que vamos a pensar en los próximos 10 minutos es que, ¿qué juega en la iglesia en eso? ¿Qué es nuestra parte? Es donde viene la idea de rapto, viene la idea de arrebatamiento, que nosotros vamos a ser llevados en qué momento. Hay varias ideas en cuanto bueno, en lo que yo he dicho hasta ahora no hay mucha pelea. Estamos no hay problema. Ahora el problema entra en la iglesia. ¿Qué tiene que ver la iglesia con lo que va a pasar? Algunos dicen que este momento de encontrarnos con Cristo es el mismo momento de la segunda venida. Al final de los 7 años que la iglesia va a pasar por la tribulación y vamos a estar con Él en el último, cuando Él viene para Armagedón y vamos a encontrarnos con Él en el aire. Otros dicen, pues va a pasar en la mitad, antes de todos esos juicios que vimos en 6 a 19, que va a haber un momento cuando Él va a recibir su pueblo en la mitad. Otros dicen, no, es en un momento en la mitad de la segunda mitad, que hay el trompeta del Señor, que es la última trompeta que está en 1 de Tesalonicenses 4, y ese es el momento cuando viene el día del Señor, que Él va a llevar a su pueblo con Él. Mira, todas estas posiciones tienen sus pros y sus contras. Bueno, si no hubo ningún pie, no sería argumento, ¿cierto? Pero entonces hay ciertos versículos que favorecen a cada uno. El mío no es ninguno de esos. El mío es en el principio, no es solo el mío. Hay muchos que creen que es en el principio. ¿Por qué? Porque este tiempo de la tribulación tiene que ver con Israel. Tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en cuidar su pueblo. Cuando miramos capítulos 6 a 19, no habla de la iglesia más. En el principio en Apocalipsis, en capítulos 2 y 3, habla muchísimo de la iglesia. Ya después no es un argumento conclusivo, es solo algo que nos ayuda a ver. Este tiempo que estuvimos hablando en Daniel 9, Él está dando información sobre lo que Él quiere hacer sobre tu pueblo y tu ciudad. También en versículo 27, Él está hablando de lo que va a pasar con alguien, va a hacer un pacto con Israel.
hay un espacio entre 69 años y otra semana. Ese es el tiempo que estamos viviendo nosotros, el intermedio, donde Dios está trabajando con su iglesia. Cuando viene el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, es el momento cuando la iglesia es llevada como la novia de Jesucristo y vamos a estar con Él en este tiempo cuando Él está tratando específicamente con su pueblo. Entonces, vamos a mirar ahora un contraste entre la segunda venida del Señor y el rapto. Entonces, al final de la tribulación, en la segunda venida del Señor, Él llega a la tierra. Él va a llegar y poner sus pies sobre la tierra. Él va a destruir a sus enemigos. En Zacarías 14:4 habla de su venida y cuando Él va a poner sus pies. Viene con los creyentes en Apocalipsis 19:14, lo que leímos hace un ratico, habla de este ejército que viene con Él sobre caballo blanco, en vestidos de blanco, en lino finísimo. Eso es nosotros, regresando con Él para la batalla que Él va a pelear. Viene con los ángeles en Marcos 8:38. Entonces los ángeles vienen también juntos con Él. No es un misterio, es algo que en el Antiguo Testamento vemos que Él viene para conquistar. En Isaías 11 habla del establecimiento de su reino milenial. Habla de cómo va a ser ese paz sobre la tierra. El propósito es juicio. Vamos a mirar segundo de Tesalonicenses, por favor. Puede ir al Nuevo Testamento de nuevo. En segundo de Tesalonicenses. Y vamos a mirar en versículos 8 a 12 cómo es juicio sobre las naciones. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces, ese es hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Todo lo que vimos en capítulo 19, inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces vemos como Satanás tiene cierto poder, tiene hasta cierto punto, y va a engañar con milagros y con prodigios. Entonces tenemos que tener cuidado que cada vez que vemos un milagro, que no, tiene que ser Dios. No, Él va a engañar con señales, con poder. Versículo 10 dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, los que no confiaron en Jesús van a creer el engaño. Ya hemos visto la semana pasada que sí habrá gente que cree en el tiempo de la gran tribulación. Yo creo aquí está hablando de personas que escucharon el evangelio, que tuvieron la oportunidad, pero ya en la gran tribulación van a ser engañados. Él dice que es Dios mismo envía a este poder engañoso. Entonces es muy peligroso pensar, bueno, voy a esperar lo que pasa y siempre si veo todo eso y la iglesia se va, yo voy a creer. No va a ser así. Dios dice que Él mismo va a mandar este poder engañoso. Entonces, el día de salvación es ahora. No esperen. No piensen que, bueno, voy a tener ese tiempo para creer. No. Entonces, el momento de creer es ahora. El propósito, entonces, es juicio.
Todos lo ven, Mateo 24, 27. Y esa es la idea del día del Señor, que cuando viene Él. Ahora, el día del Señor tiene por lo menos dos ideas. Es el momento cuando Él viene, pero también el día del Señor es ese tiempo de juicio sobre la tierra. Ahora vamos a ver el contraste con el rapto, la idea de arrebatamiento. Entonces llega el aire. Vamos a leer 1 Tesalonicenses en un segundito. Viene por los creyentes, 1 Corintios 15, 51. Es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento, tanto como la iglesia fue un misterio en el Antiguo Testamento. También la idea del rapto o arrebatamiento es un misterio, algo no revelado antes. Entonces es un misterio que es llamado. El propósito es bendición. Entonces el propósito de la segunda venida es viene para juzgar, viene para el juicio. El propósito vamos a mirar 1 Tesalonicenses 4. Quiero leer el pasaje de 13 a 18, porque la idea es alentarlos con verdades y con esa esperanza. Versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, duermen no es domingo durante el sermón. Está hablando de las personas que mueren en Cristo y es la metáfora para decir, ok, esas son personas descansando en Cristo. Entonces los creyentes muertos estamos hablando. Ok, los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, ahora vienen las tres ideas, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, entonces, los que durmieron, la iglesia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y luego versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces nuestra esperanza de que el Señor viene por nosotros, la idea es que es algo en un momento, es la próxima parte, que es algo rápido, algo que en secreto también. Ahora vamos una hoja atrás en capítulo 1, versículo 10, porque también él nos protege de la ira venidero y esperar de los cielos a su Hijo, a cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, nosotros no somos exentos de persecución, pero el juicio de Dios que viene sobre las naciones no pertenece a nosotros. Es Dios que va a juzgar. El otro es persecución que viene de los enemigos de Dios, la persecución que viene de los que no aman a Dios. Pero en la gran tribulación es la ira de Dios que es sobre las naciones. Entonces la idea es que lo que somos de Cristo no vamos a experimentar la ira de Dios. Entonces el alcance es la iglesia. Entonces el enfoque está enfocado en la iglesia, lo que leímos en 1 Tesalonicenses. Es secreto. En 1 Corintios 15, 52 habla de abrir y cerrar de ojos, que va a ser así de repente que vamos a estar con Él. Y es inminente. Tengo ahí 1 Tesalonicenses que acabamos de leer. Y Mateo 24, 42, cuando Jesús está hablando de los discípulos, Él dice que no saben en qué momento. Velad, porque en cualquier momento viene el Señor. Entonces el rapto, el arrebatamiento, yo veo diferente que la segunda venida. La segunda venida tiene un propósito específico para juzgar, para
matar a los enemigos, para reinar. Y tiene que ver con judíos, tiene que ver específicamente con el pueblo de Israel. No quiere decir que otros no van a creer porque vimos la gran multitud, pero específicamente es para tratar con su pueblo. Y muchos, Israel remanente real, van a creer en su Mesías cuando lo ven. En este momento muchos van a creer cuando ven a Él llegando en su gloria. Va a ser un momento glorioso, pero es tratando con los judíos. Ahora es el tiempo de la iglesia. Y creo que el arrebatamiento es cuando Dios va a recibirnos a nosotros, va a guardarnos de esa ira venidera. Unas ideas. Yo salí del programa. Unas ideas que voy a leer. No creo que la iglesia pasará esa tribulación, la gran tribulación que vemos en Apocalipsis de 6 a 19. Aunque habrá personas que reciban a Cristo en la tribulación, habrá muchos que no creerán. Dios enviará un poder engañoso. Entonces el momento de salvación es ahora mismo. No debemos esperar. Es ahora que necesitamos entregar nuestras vidas al Señor. Todos pasaremos por tribulación y persecución. Segundo de Timoteo 3:12 habla de todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que quieren hacer las cosas correctas, todos los que nombren el nombre del Señor van a pasar por dificultades, por tribulación, por persecución. Entonces no debe extrañarnos que pasamos por persecución. Eso sí va a pasar. Jesús nos dijo que iba a pasar. Pero ese momento de la gran tribulación no creo. Pero sí creo que es inminente. Sí creo que Jesucristo puede venir en cualquier momento. Y creo que es más cerca que nunca. Y creo que todo está alineado para en cualquier momento, y puede llegar hoy, antes de terminar esta reunión. Jesucristo puede venir en cualquier momento para llevar a su iglesia. Y necesitamos nosotros estar preparados. Es lo que Jesús dijo, velad. Están orando, están preparados. Quita el pecado, que no deberíamos santificarnos delante de Él, estar puros en este momento, que no vamos a estar avergonzados de ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Y para los que no han entregado su vida a Jesús hasta ahora, hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de salvación. No esperen más, porque está más cerca que nunca y no sabemos que nuestro Señor de pronto hoy viene por nosotros. Y después de eso viene el juicio sobre esta tierra. Y va a ser un tiempo terrible, lo que vimos la semana pasada. Entonces hoy es el día de la salvación. Hoy es el momento de entregar su vida al Señor. Hoy, iglesia, es el momento cuando necesitamos revisar nuestro corazón a ver cómo estamos. ¿Está listo para ver a Jesús? ¿Está listo para este encuentro? Porque está muy pronto. Nosotros tenemos que estar listos en cualquier momento. Puede ser hoy que el Señor viene por nosotros. Vamos a orar.